Bienvenidos todos a esta primera sesión de clase del área de comunicación para todos los estudiantes de secundaria del Colegio Vector. El día de hoy, casualmente, vamos a tratar el tema de la comunicación en esta área. Recuerda que la consigna es quedarte y mantenerte en casa mientras dura esta situación. Vamos entonces a conceptualizar a la comunicación, donde vamos a decir pues que es un proceso de interacción que facilita la posibilidad de relacionarse. Fíjense ustedes, jóvenes estudiantes, que la comunicación no se presenta solo en los humanos, también la evidenciamos en los animales. En la comunicación humana se nos presenta a su vez de dos formas: de la manera verbal, que es a través de la palabra, de diálogos y parlamentos, es decir, cuando hablamos y conversamos, y la no verbal, que es aquella que evidenciamos a través del lenguaje de señas, de las visualizaciones y de las interpretaciones. Cuando, por ejemplo, miramos un semáforo que efectivamente no nos habla, pero ya sabemos a través del cambio de sus colores el indicativo de lo que debemos hacer como conductores o peatones. Esto es también una forma de comunicarnos. La comunicación humana se da en tres aspectos fundamentales: a través de un sistema convencional. Esto quiere decir que nosotros decidimos de qué manera queremos que se efectúe. Está orientada por el pensamiento, porque primero es abstracta y luego pues sí la ejecutamos. Y finalmente que es articulada porque en ella influyen muchos elementos. En cambio, la comunicación animal se da a través del instinto, es decir, por reacciones. Los animales reaccionan en función de los estímulos que les hacemos nosotros los humanos. Y ahí ellos, si ese estímulo es positivo o negativo, ellos van a reaccionar en función de ese estímulo, ¿no? Y con reacciones positivas o negativas. En cambio, la vegetal es solamente espontánea. Aspectos fundamentales de la comunicación animal. La primera, que es a través de los sonidos onomatopéyicos. Acá en la lámina te he colocado el miau miau de un gatito y el tic tac de un reloj. En este tipo de comunicación, la observación juega un papel fundamental, es decir, miramos la conducta del animalito y sabemos si está feliz, si está enojado. ¿Ya? Continuamos entonces conversándoles sobre los elementos que están inmersos en este proceso de la comunicación. Son 7 los elementos que integran a la comunicación. Comencemos conceptualizando el primero, el emisor, justo de donde sale el mensaje. Es decir, que el emisor es aquella persona que transmite un mensaje. Seguidamente, explicamos el mensaje, que es exactamente el contenido, lo que dice el emisor o lo que quiere decir. El código es el conjunto de signos que componen el contenido o el mensaje. El canal es el medio utilizado para la transmisión de ese mensaje. El contexto es el lugar o el espacio donde ocurre el proceso de la comunicación. Seguidamente está el receptor, que es finalmente quien recibe ese mensaje que ha enviado. En el primer aspecto que he comentado, el emisor. Y finalmente tenemos el referente, que es un elemento externo del mensaje, pero muestra la realidad o no que es percibida gracias al mismo mensaje. Entonces, bien, continuamos conversando referente a las otras formas que existen en este mismo contexto de la comunicación. Vamos a hablar entonces de lo que es la comunicación directa. La comunicación directa es aquella que se da entre persona a persona, es decir, está muy pero muy relacionada a la interpersonal, porque en ambas está el emisor y el receptor y tienen una distancia muy cerquita. La comunicación indirecta tiene como base una herramienta de por medio, es decir, el emisor y el receptor
están a distancia, no están tan cerca como la directa y la interpersonal. Seguimos entonces hablando de la comunicación intrapersonal, que es aquella que tenemos diariamente nosotros mismos con nosotros mismos, es decir, ocurre de manera mental. Seguidamente tenemos a la comunicación bidireccional, ¿sí? Es decir, el emisor y el receptor cambian de lugar y la comunicación avanza. Seguidamente está la comunicación unidireccional, que es cuando una persona expone sus ideas y las otras simplemente las reciben. No hay retroalimentación. La comunicación de masas es aquella que ocurre cuando hay un solo emisor, pero el receptor es un público masivo, es decir, una audiencia bastante grande. Cuando hablamos de que la comunicación es pública o grupal, es cuando varias personas están, por ejemplo, en una obra de teatro. Y finalmente, la comunicación de difusión que se logra a través de medios de comunicación e Internet. En este momento nosotros estamos haciendo una comunicación de difusión. Bien, espero que con esta breve explicación de la comunicación conceptualizada y como proceso, pues hayas recordado este tema que lo hemos venido estudiando desde que estamos tal vez en primaria. Finalmente, pues vamos a concluir invitándote a que revises el archivo PDF que se enviará con este video. Tienes que leer detenidamente y elaborar las asignaciones. No debes olvidar enviar de vuelta tus actividades para la revisión de tus avances y la colocación de tu nota. Que tengas un feliz día. Recuerda que la consigna es quedarse en casa en estos tiempos y disfrutar de esta forma de aprendizaje que, si bien es cierto no es la convencional, no deja de ser divertida.